diría mi amigo Einstein, métele ganas, no es difícil aprender química. Hasta física es fácil, ¿sí? Bueno chicos, en un quinto video para el estado gaseoso, seguimos viendo lo que es manómetros, barómetros y presiones manométricas, ¿sí? Para complementar el cuarto video, es el quinto video, muchachos, es el quinto video. Preguntas muy bonitas, muy interesantes para ser unos dioses de la resolución de problemas químicos, ¿sí? Bueno, estamos en estado gaseoso, muchachos. Octava pregunta, es la octava pregunta, ¿sí? Y la pregunta es así, a ver, en el sistema determinar la presión absoluta que soporta la burbuja. Si ves, hay un dibujito, hay una burbujita en el fondo. En el fondo del recipiente, si la presión barométrica del lugar es 650 milímetros de mercurio. Ya te comenté que la palabra presión barométrica significa presión atmosférica. Ya te da que es 650. Si no te dan eso, se entendería que es 760. Bueno, y ahí nos dan las alturas de cada líquido. Como te he comentado en el anterior video, aquí nos dan en centímetros, nos dan en pulgadas y en pies. Tu misión es llevar todas esas alturas a milímetros. Siempre a milímetros. Un centímetro tiene 10 milímetros, una pulgada tiene... Un pie tiene 12 pulgadas, ¿no ve? Bueno, ya lo llevas a centímetros, ¿sí? Y pies también lo mismo, ¿sí? Y ahí abajo te dan las densidades de cada líquido. Perfecto. Y bueno, pues, hallemos la presión sobre la burbuja. Y dentro de la burbuja debe haber un gas también, supongo, ¿sí? Ahora, como te he comentado en el anterior video, no importa la anchura del recipiente, qué tan ancho puede ser, sino es la altura, no la anchura lo que me interesa, ¿sí? Y obviamente que abajo estaría nuestra línea de referencia, obvio, ¿sí? Entonces, ahí estaría la presión atmosférica apuntando siempre hacia abajo, paralela a las alturas, ¿sí? ¿Y cómo sería la presión absoluta sobre la burbuja? Es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria. Desde arriba es la presión atmosférica, que ya está en milímetros, más la altura del aceite, y al aceite le multiplicas la división de las densidades, y el mercurio siempre divide, te he dicho, ¿no? Más la altura del alcohol, por la división de las densidades del alcohol sobre mercurio, más la altura del mercurio sobre la división de las densidades, y casualmente también es mercurio, pues ahí. Y listo. Esto me gustaría en el cuarto video. Estoy haciendo lo mismo que he hecho en el cuarto video, ¿sí? Se nota que no es un tubo doblado, pero es la misma idea. Bueno, ahora has de reemplazar valores para hallar la presión que ejercen los líquidos y el aire sobre la burbuja. Es una sumatoria, como te comenté, ¿sí? Y nos daban datos, y aquí ya te lo he llevado a todo a milímetros, ¿sí? Todo a milímetros. La altura, la densidad está perfecto y todo lindo. Simplemente hay que reemplazar. La atmosférica nos daban como dato que era 650 milímetros, ya era mercurio por si acaso. La altura del aceite en milímetros. La densidad del aceite que nos daban como dato 0,65 y el mercurio es 13,6 de memorias. La altura del alcohol en milímetros 254, su densidad 0,79 sobre mercurio, más 150 sobre la... Bueno, ahí se eliminaría el mercurio con el mercurio, por supuesto 150, se eliminan las densidades del mercurio, bueno, etc. Y eso va a la calculadora, y así calcularíamos la presión absoluta sobre la burbuja, que es 822,04 milímetros de mercurio. Automáticamente siempre va a dar en milímetros de mercurio, es automático, te va a dar esa parte. La fórmula ya te lo hace eso, sí. Y esa es la respuesta de esta preguntita. Muy bonita pregunta, ¿no ve? El gráfico se ve imponente, pero la solución no es nada complicada. La novena pregunta de esta serie de videos es esta de acá. La novena, pues. Interesante, el gráfico se ve, el gráfico se ve muy imponente, ¿sí? Y uno se puede asustar con esas cosas, pero no te vas a asustar, es muy simple la solución. Fíjense. El sistema se encuentra en La Paz y, como te he comentado en anteriores videos, si dice en la ciudad de La Paz, la presión del aire es 495 milímetros de mercurio a 10 grados Celsius. Determinar, dice. Bueno, la presión absoluta que ejerce el gas argón, te dice. Las bolitas amarillas es argón. La presión del argón te pide. Ya, perfecto. La diferencia de presiones del gas argón con respecto al gas nitrógeno. Quiere que reste las presiones. Bueno. Inciso C, la presión manométrica del gas nitrógeno, te dice. Del gas nitrógeno. Bueno, el líquido amarillo, pues. Y del agua, que es restarlos. Y nos dan datos, chicos, ¿sí? La altura del mercurio del líquido verde es 50 milímetros, ya está en milímetros. La longitud del queroseno, está ahí,
es 150 milímetros, el ángulo es 50 grados y la altura del agua es 70 milímetros a la altura del aceite, entonces milímetros, así que está perfecto. Y nos dan las densidades de los líquidos manómetros. Del agua es 1, del queroseno 0,82, del aceite 0,3, ya está. Y del mercurio tú sabes que es 13,6. Pregunta número 9. Solución. Lo que aquí nos asustaría, chicos, sería el líquido inclinado. Yo te he enseñado, debes enderezar ese tubo, pero para eso debes hallar la altura de ese líquido. Y el ángulo es para eso, ¿no ve? Donde la longitud sería la hipotenusa. La presión del argón, la presión del nitrógeno y al otro lado la misma presión, porque el nitrógeno está en ambos lados empujando. Y al otro lado la presión atmosférica. ¿Sí? Perfecto. No puedo hacerlo de golpe, chicos, hazlo por pediste que hacerlo, ¿sí? Ahora mira lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a hallar la altura del queroseno, formando un triángulo rectángulo. Y te he dicho, ¿no? Al frente del ángulo siempre va a ser sen por la hipotenusa. Así que la altura del queroseno es L por el sen de 50. Y listo, nada más. Por haber hecho eso, ya puedes enderezar el tubo. Y esa altura es la altura del líquido. Ya no va a ser L, desaparecería legalmente, ¿sí? Y quedaría más o menos así. Listo. Y eso ya es más fácil. Eso ya es más fácil, ¿sí? Y hacemos balance de presiones sobre las líneas de referencia. Es una sumatoria. Aquí hay como dos casos, ¿sí? Pero en ambos lados está la presión del nitrógeno porque el gas está empujando a ambos lados con la misma presión. No es diferente, es la misma presión. Bueno, empezamos del lado izquierdo. La presión del argón, o la presión del gas, argón, es más la altura del mercurio por la división de las densidades. Es igual, porque me voy a otro lado, a la presión del nitrógeno más la altura del queroseno por la división de las densidades. Densidad del queroseno sobre densidad del mercurio. Ahí está. La altura del queroseno, te he mostrado, la altura del queroseno es el L-sen de 50. Esa es la altura del queroseno por la división de densidades. Ya está. Ese es el primer balance de presiones. Vamos al otro lado, al lado derecho. Y hacemos el mismo procedimiento. La presión del nitrógeno está empujando ahí, que es la misma presión del otro lado también, más la altura del agua por la división de las densidades. Densidad del agua sobre densidad del mercurio. Listo. Es igual, ahora vamos al lado derecho, a la presión atmosférica, la presión del aire, más la altura del aceite por la división de las densidades. Aceite sobre mercurio. Y listo. El dato que se repite en las dos ecuaciones es la presión del nitrógeno. La presión del nitrógeno en ambos lados hace la misma presión. No te olvides que en teoría te he comentado en el primer video que hemos subido de que la presión del nitrógeno es una propiedad intensiva. Y la presión en cualquier lado es la misma presión. Eso hemos hablado en el primer video. No te olvides esas pequeñas cositas, ¿sí? Bueno, es un gas ideal, pues. Ahora viene la parte matemática, reemplazar los valores numéricos y sacar tu calculadora y ser muy feliz, ¿no? A ver, ¿qué es la altura del mercurio? 50 milímetros. Densidad se va a eliminar, obviamente, pues porque se iba a quedar. La longitud del queroseno, 150, por el sen de 50. Densidad del queroseno, 0,82 y el mercurio es 13,6. ¿Listo? Y ahí tienes una ecuación con dos incógnitas. El argón y el nitrógeno. Ah, perfecto, no te vas a asustar. La segunda ecuación te va a ayudar, ¿sí? Haciendo un poquito de operaciones matemáticas, 50 le va a restar al 150 sen de 50 por 0,82, 13,6. ¿No? Te va a dar un número negativo, puede darte negativo, 43,07. La presión manométrica también puede darte números negativos. Y a eso le llaman presión al vacío, le dicen eso. Cuando da negativo se llama presión al vacío. Bueno, la presión manométrica estoy hablando, sí, la presión manométrica. Aquí se hace el mismo procedimiento. La altura del agua nos daban en milímetros, 70 milímetros. La densidad del agua es 1 sobre 13,6. Listo. La atmosférica nos daban como dato 495 en la ciudad de La Paz, decía. La altura del aceite, 200. Densidad del aceite, 0,92 sobre 13,6. Eso es matemática, como te das cuenta que con esto vas a calcular la presión del nitrógeno. La segunda ecuación halla la presión del nitrógeno. Reemplazamos luego en la primera y todo. Y eso es matemática. ¿Te das cuenta que matemática es esto? La primera parte es tal vez las ecuaciones, el dibujito es química, pero esto es simplemente matemática. Se restaría. Y la presión del nitrógeno había sido
503.38 milímetros de mercurio. Pero yo quiero la presión del argón. Reemplazamos este valor en la primera ecuación de arriba. Como te he comentado, es simplemente matemática. Hallando la presión del argón, 503.38 le va a ser restado por el 43,07. La diferencia da la presión del argón. Eso no puede darte negativo por si acaso. Las presiones de los gases nunca dan negativos. El manométrico sí puede darte negativo. La presión del argón había sido 460.31 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta. Una de las respuestas. Pero pedía algo más aparte de esto. Inciso A sería eso. El B, ¿qué pedía? Pedía la diferencia, que eso es una resta de presiones del gas argón con respecto al gas nitrógeno. Está diciendo resta el argón menos el nitrógeno. Quiero una resta, simplemente quiero una resta, dice. Y como ya tengo los valores, es simplemente restar. El argón menos el nitrógeno. Si quiere que lo reste. Poniéndome a prueba si es que se restar. Bueno, se restar pues. 460.31 menos 503.38. Si da negativo, da negativo. Es así. No pasa nada si da negativo. Le pide una resta. Puede dar también positivo, pero en este caso creo que va a dar negativo. Sí, 43,07 milímetros. Y es la segunda respuesta. Listo, ¿ves? Ese es inciso B. El inciso C creo que pedía la presión manométrica del nitrógeno, creo. Ahí nos vamos a la fórmula del nitrógeno. ¿Sí? Esa es. La pregunta decía la presión manométrica del nitrógeno, y esa es la ecuación del nitrógeno, ¿sí? Pero ¿cuál es la presión manométrica? Yo te comenté en el anterior video. Este 70, pasarlo a restar al 200. No le sumas la atmosférica. Nunca se suma o se resta la atmosférica. Todo eso de ahí se llama la presión manométrica del nitrógeno. Pero nada más. Así de simple y así de sencillito. ¿Sí? Para eso tienes que ver el cuarto video para entenderse así. Pero es yo lo mismo. He explicado lo mismo. Esa es la presión manométrica del gas. Sí. La presión del líquido, como se dice. Muy buena pregunta. El gráfico estaba medio imponente, pero difícil un poquito tal vez. Pero cuando vas repitiendo el video 1, 2, 3 veces ya te vas acostumbrando y me vas a dar la razón, ¿sí? Última pregunta, muchachos. El grafiquito también se ve interesante acá, ¿sí? Un gas dentro de otro gas, ¿sí? ¿Qué te dice la pregunta número 10? En el sistema, calcular la presión absoluta que ejerce el gas oxígeno, considerando que la presión barométrica es de 650 milímetros de mercurio, la presión del aire. La altura del líquido es agua, es 40 centímetros, y la longitud del líquido verde es 30 centímetros, que eso es mercurio, ¿sí? Y el ángulo de es 50 grados. Nos pide hallar, chicos, así de simple, la presión del oxígeno. Nos pide calcular. Pero no puedo hacerlo directamente, tengo que hallar primero la presión del nitrógeno. ¿Sí? No está nada complicado, el dibujito sí se ve interesante, ¿sí? Fíjense, a ver, atiéndame muy bien. Primero lo que tienes que hacer es enderezar el tubo doblado. ¿Hacemos balance de presiones? Sí, ponemos las presiones, ¿ven? A la altura, chicos, la altura. Ya te he dicho, ¿no? Al frente del ángulo es sen, la hipotenusa por el sen de 50. Y ahí viene la presión atmosférica, la presión del nitrógeno, y ahí también sería la misma presión del nitrógeno, porque en cualquier parte el nitrógeno está empujando, en cualquier lado, con la misma intensidad, propiedad intensiva de los gases, ¿sí? Y al otro lado está la presión del oxígeno. Eso ya hemos hablado en el primer video. Los gases tienen una propiedad intensiva hablando de presiones. En cualquier lado ejercen la misma presión. Porque por ese tubo está entrando nitrógeno, por si acaso. Ahora sí, enderecemos el tubo. El tubo doblado se endereza y luego hacemos balance de presiones. Así se endereza, ¿sí? El dibujito se ve feo, pero no es nada complicado, ¿sí? Hacemos balance de presiones sobre las líneas de referencia, ¿sí? Sería así. La presión del oxígeno más la altura del agua por la división de las densidades es igual a la presión del nitrógeno. Eso es lo que es balance de presiones sobre la línea de referencia. Ya dejamos al otro. La presión del nitrógeno es igual a la presión atmosférica más la altura, que es Lsen de 50, por la división de las densidades. Y listo, ya tengo dos ecuaciones. El resto es matemática. Reemplazar valores y hallar lo que te piden. Nos pide la presión del oxígeno, por si acaso, ¿sí?
Si quieres puedes reemplazar la segunda en la primera y eso ya depende de ti, ¿sí? Yo lo voy a hacer con valores, es más fácil de entenderlo, ¿sí? Pero si eres capo en matemáticas, ya puedes hacerlo directamente. Bueno, nos daban la presión atmosférica, nos daban las alturas, todo a milímetros, como te cuento, todo a milímetros, simplemente hay que reemplazarlo. Bueno, ves, la presión atmosférica 650, la longitud nos daban 300 milímetros y se elimina mercurio sobre mercurio, las densidades, ¿no ve? Por el sen de 50. Y listo. Y así hallaríamos la presión de nitrógeno, que nos da 879.81 milímetros. Esa es la presión de nitrógeno. Ahora hallamos la presión del oxígeno. La altura del agua era 400. Desde el agua es 1 sobre 13.6. Y del nitrógeno que ya hemos calculado, 879.81. Y así hallaríamos la presión del oxígeno. No es difícil, ¿no? 400 sobre 13.6 le pasaría a restar al 879. Y la presión del oxígeno es 850.4 milímetros. Y esa es la respuesta. Y el problema terminó. Así de simple y sencillito. Los dibujos se ven imponentes, pero he hecho lo que les he enseñado. Simplemente aplicar lo que he aprendido, ¿sí? No he buscado fórmulas mágicas o teoremas interesantes, no, simplemente lo que hemos aprendido. Bueno, muchachos, este fue el quinto video de estado gaseoso. Yo creo que va a ser el último. A ver si me animo a hacer uno más, ¿sí? Estoy viendo todavía esto. Le voy a preguntarle a mi almohada si puede hacer un hito más. Yo me despido, hasta un próximo video, chicos. Espero que sea así de química o puede que también sea física, tal vez dinámica o estática, ¿sí? Bueno, veré qué me sueño esta noche, ¿sí? Pórtense bien, muchachos. Estudien, practiquen, para que su cerebro sea mucho mejor el día de mañana. Porque así nomás se puede progresar en esta vida, ¿sí? Teniendo conocimiento. Orgullosos de ser bolivianos. Chao, chao.